Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la sesión de hoy, que vamos a seguir dedicándola al tema de las emociones y la gestión emocional. Y vamos a tratar dos temas bastante interesantes. Uno, cómo gestionar las emociones en la vida diaria, ¿vale? Y luego vamos a hablar del miedo, de la emoción del miedo, como una de las emociones o la emoción raíz que subyace a muchas de las emociones secundarias, entre las cuales, como decíamos, habían cuatro primarias. Eran el miedo, la ira, la rabia, la ira y la rabia, y la tristeza y la alegría. O sea, tristeza y alegría por un lado, y el miedo y la ira por otro. El miedo porque tiene íntima relación con la supervivencia, la ira porque ante un peligro de alguien que nos agrede, el cuerpo reacciona generando un aumento brutal de la energía. Y ahora os explicaré un caso familiar que se ha tratado en el curso de hoy. Y luego está la alegría y la tristeza. Pues resulta de que tenemos una prima que tiene alguna óptica allí por la zona de La Lana y cuando surgió, bueno, como fue tan repentino todo, pues ella estaba en la óptica con algunos clientes, los clientes salieron, ella estaba recogiendo y cuando ella estaba recogiendo ya el agua ya estaba entrando, ya a una altura impresionante. Total, que como no podía salir por la puerta principal, se fue por la puerta trasera. Pero no se acordaba, fijaros, que la puerta trasera estaba bloqueada. O sea, lo típico que tienes que no puedes salir, como nunca la utilizas, tenías que llamar para que arreglaran la puerta. Pues no sabe ella cómo fue la fuerza que hizo, ¡pum!, que desbloqueó la puerta. Y salió. Y salió por la puerta que estaba atascada o bloqueada y se refugió en la casa de una vecina del primer piso y por eso se salvó. Fijaros el tema, lo que en ese momento, la puerta que no se podía abrir porque estaba atascada y bloqueada, ella sacó la fuerza de la tal y yo no sabe lo que hizo ni cómo lo hizo, porque no le preguntes cómo, sí, pero lo que sabe es que lo hizo y salió. Y salió y se salvó. Imaginaros un poco esto, ¿no? O sea, en ese momento en que la supervivencia está ahí, el cuerpo genera una energía brutal, brutal, ¿no? Y entonces, bueno, pues igual que, por ejemplo, te persigue alguien y no sabes lo que corres. Nunca en tu vida has corrido con tanta energía, con tanta velocidad y con tanta fuerza. Luego estás destrozado cuando acabas. Pero en ese momento tienes un aumento de energía brutal, a nivel neurofisiológico, a nivel hormonal. Pues esto es un poco lo que sucede con la ira, por eso la ira es esa fuerza y el miedo es ese movimiento que te da, aquí estoy en peligro, tengo que ir. ¿Vale? Bien. Y luego la tristeza y la alegría, porque tiene que ver mucho con los estados de ánimos de la vida y de la existencia. ¿Vale? Entonces, eh, así como estábamos viendo la semana pasada, que había como dos formas de gestionar o relacionarnos con las emociones. Una forma era tratarlo como un contenido mental más a través de lo que llamábamos la conciencia sin elección. Nosotros generalmente esto de la conciencia sin elección lo hacemos mayormente o principalmente cuando estamos en la práctica formal, ¿vale? Entonces, generamos primero un estado de calma y de serenidad, abrimos el foco de atención hacia lo que sucede, aparezca lo que aparezca en la mente, lo observamos, aparece esa emoción de un tipo o de otro, y nosotros lo que hacemos es observarla, generar esa distancia, ¿os acordáis? Y entonces dejarla marchar, ¿vale? Es verdad que este tipo de gestión emocional suele ser por un lado, para emociones no muy intensas y segundo, suelen ser emociones bastante recientes. ¿Por qué? Porque las emociones antiguas, esas que están recurrentes, que están muy en el inconsciente, que se repiten, necesitan quizás, aparte de esta forma de tratarlas, una gestión un poquito más elaborada, que es lo que hacemos a través de lo que era la introspección. ¿Os acordáis? ¿No? La guía introspectiva, que lo que hace es estos tres pasos que habíamos nombrado, que era tomar conciencia de la emoción, creo que comentó Isabel o Joana, darse cuenta qué es lo que dispara, lo que dispara la emoción, darse cuenta que es dispara la emoción, ser consciente de que la emoción está en nosotros, primero, principalmente, cómo se expresa en el cuerpo,
y luego todos los pensamientos que lleva asociados el diálogo interno con respecto a la emoción, ¿vale? Entonces, una vez que somos conscientes de la emoción, el siguiente paso era no permitir que la emoción se exprese, ¿vale? Intentando eliminar lo que muchas veces hacemos, que es la evitación experiencial, que es lo mismo que sucede con los pensamientos rumiantes o caminativos. Y lo que vamos a ver en el miedo, cómo esas emociones aflictivas o difíciles, o esos pensamientos cavilantes o rumiantes, nos producen un proceso neurofisiológico incómodo, estamos molestos, tenemos una crisis vagal. Entonces, ¿qué hacemos? Que lo que intentamos es evitarlos. Entonces, o nos entretenemos o hablamos de otra cosa o buscamos, ¿sabes? Eso es lo que generalmente hacemos con las emociones. ¿Qué sucede? Que todo lo que resiste, persiste. Entonces, como no procesamos la emoción y no la resolvemos, no la integramos y no la resolvemos, pues ¿qué sucede? Que la emoción vuelve. Y como vuelve, cada vez que vuelve, vuelve con mayor fuerza y nos cuesta más resolverla. No hemos resuelto ese proceso y ese proceso se enquista, como decimos en medicina, y vuelve a aparecer. Y vuelve a aparecer hasta que un día la elabores y hasta que un día permitas que la emoción te hable, te diga lo que es y entonces tú saques la enseñanza o el porqué de esa emoción. ¿Eh? Porque acordaos que las emociones son procesos y situaciones neurofisiológicas que lo que nos impelen es a dar respuestas hacia estímulos o situaciones vitales importantes de nuestra existencia. O sea, que las emociones no están ahí porque están ahí para fastidiar, sino en su raíz están ahí para que nosotros demos respuesta a situaciones vitales de importancia, como tiene que ver, por ejemplo, como hablábamos de la supervivencia. Que es verdad que aunque todavía en el mundo hay gente que está luchando por la supervivencia, mucho más de lo que desearíamos, en Occidente esa supervivencia ya no está tan expresa, o sea, no luchamos, no estamos en lucha constante en las tribus o en la guerra o lo que sea, pero sí que es verdad que la lucha o el peligro emocional que tenemos en Occidente es el mundo de relación con nosotros y con los demás. Estamos en una guerra dialéctica o relacional, ¿no? Que no, quizás no tiene que ver con la supervivencia biológica, pero sí que tiene mucho que ver con el bienestar psicológico. ¿Mm? Cómo nos relacionamos con nuestra familia, con el entorno laboral, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ahí sí que cobra mucha importancia el tema de la autorregulación emocional, porque como también sabéis, somos seres vivos eminentemente emocionales. Nuestros estados de ánimo y nuestro bienestar mental y emocional, que está actualmente tan comprometido, tiene mucho que ver en cómo gestionamos las emociones. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, tenemos por un lado una vía meditativa para gestionar las emociones que sería la conciencia sin elección, en emociones de mediana o baja intensidad, generalmente emociones recientes, ¿vale? Y luego tenemos una segunda forma, también dentro de la práctica meditativa, que sería una vía introspectiva o una elaboración de la emoción, con esos tres pasos, ¿eh? Conciencia, permitir la emoción y soltar la emoción. ¿De acuerdo? Bien. Una de las cosas que hemos enfatizado mucho en este curso de este fin de semana, que además Vicente lo ha planteado y es una cosa que generalmente siempre él repite, pero la he cogido porque tiene mucho que ver con lo que estamos viendo tanto el fin de semana pasado como este, a nivel de las emociones, es lo siguiente. Nosotros, cuando en el segundo paso en el cual permitimos la emoción, esto de decir permito la emoción es muy fácil de decirlo lingüísticamente, pero no es tan fácil de hacerlo experiencialmente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que hace la mente, si no lo hace, que lo más normal es que lo evite, es decir, que lo quita, se marcha, lo entretiene o lo esconde, que es lo que generalmente suele hacer porque ya, como hemos comentado, permitir la emoción neurofisiológicamente es incómodo y molesto, nos genera cierto malestar inicial. Si no hay evitación experiencial, ¿vale? Lo que sucede es que eh, nos resistimos a la emoción.
O sea, estamos ahí y si no la evitamos, la justificamos. Y entonces entramos en un diálogo con la emoción, ¿sí? Ah, esto me pasa porque esto, porque yo no me lo merezco y esta es la culpable, o fíjate qué mala suerte, ¿no? Ese diálogo alrededor de la emoción para justificar el sí o no de la emoción. Vale. Eso lo que hace es incrementa el bucle de energía en contra de resolver la emoción. Entonces, lo más inteligente es utilizar la respiración, ¿verdad? ¿Os acordáis que hablábamos de la respiración consciente? Bueno, la respiración consciente tiene dos grandes ventajas y, como os he dicho, en el curso lo hemos enfatizado. Uno, que la respiración consciente neurofisiológicamente te permite calmarte y serenarte, ¿vale? Y luego, el otro proceso que es muy importante es que cuando tú respiras conscientemente, ¿de acuerdo? Se produce una activación del tono vagal, ¿vale? Del tono vagal. ¿Cuál es el tono vagal? Lo que estábamos diciendo, esa sensación de homeostasis, de calma, de tranquilidad. Pero el aumento del tono vagal que genera la respiración consciente luego produce en el cerebro un aumento de las emociones positivas. ¿Vale? Entonces, ¿por qué las emociones positivas? Fijaros que lo que está sucediendo es un estado de resistencia a la emoción. Ese estado de resistencia a la emoción genera muchísima energía, vamos a decir negativa o de desgaste, ¿vale? La respiración, por un lado, te permite calmar, ¿vale? Y no excitar, no aumentar la reactividad, pero por otro lado, a través del tono vagal, por otro lado, lo que dice Vicente, que es más importante, es que se aumentan las emociones positivas. Es decir, que ante una situación tan complicada, esa respiración consciente está generando emociones positivas. De qué forma? A través de la confianza, a través de la tolerancia, a través de la fortaleza, a través de la empatía hacia lo que está sucediendo. ¿Entendéis? Es que esto, como dice Vicente, hasta hace pocos años no se sabía que la respiración consciente actuaba sobre el vago, producía ese estado de homeostasis y de tranquilidad y relajación, pero no estaba estudiado ni estaba tan demostrado científicamente cuál era su repercusión sobre la psique, sobre el cerebro. Y hoy lo que está demostrado es que produce ese tipo de emociones positivas. O sea que tenemos una doble posibilidad de que a través de la respiración podamos permitir que la tormenta emocional y todos los pensamientos que la acompañan, que son tela marinera, con toda su descarga neurofisiológica y toda sensación de malestar, permitamos que suceda, decimos sí a la emoción, eliminamos la evitación experiencial y nos enfrentamos, afrontamos y, y nos permitimos resolver la emoción. No sé si he conseguido explicar, pero es muy Muy importante, interesante. muy interesante. ¿Eh? ¿Por qué? Porque lo que tenemos que darnos cuenta es que muchas veces no tenemos la energía de afrontar la emoción. Y como no tenemos la energía ni las herramientas de afrontar la emoción, evitamos la emoción, resistimos la emoción y entonces la emoción persiste. La emoción se enquista, se va al inconsciente y va saliendo constantemente. ¿Cuál es uno de los datos? Y esto va creo que por Joana, que comentó algo el otro día. ¿Cómo podemos saber si una emoción es una emoción reciente o es una emoción nueva o es una emoción enquistada o inconsciente? Pues muy fácil. Porque ante un estímulo X, la emoción es desproporcionada. ¿Me seguís? Es decir, si yo tengo un estímulo de un 30% y genero una emoción de un 30 o un 50%, eso generalmente es una emoción nueva, es una emoción que está ahí, ¿vale? Pero si ante un estímulo que dispara la emoción de una intensidad, digamos 10, se genera una reacción de 90, ¿eso qué quiere decir? Que no hay una emoción que está en el inconsciente, que no la hemos resuelto, y como no la hemos resuelto, vuelve con mayor intensidad y con estímulos de menor intensidad. ¿No me explico? Es decir, con poca intensidad de estímulo se genera una emoción de una energía desproporcionada. ¿Vale? No sé si he conseguido, y esto es importante, porque nos hace ver que esa emoción hace falta tratarla de manera, eh,
urgente y con todas las posibilidades que tengamos, bien sea a través de la meditación y si no, hay que ir a terapia y comentarlo a un profesional. Porque si ante una persona te dice una palabra o tal, tú reaccionas abruptamente, eso es que tú llevas ahí dentro algo antiguo que hace que a ese pequeño estímulo tú reacciones de una manera desproporcionada. Esto es muy, muy, muy interesante y nos hace ver, autoconocernos y darse cuenta, esta emoción hay que tratarla, hay que elaborarla y puede ser que podamos trabajar nosotros personalmente a través de la emoción en la práctica formal con estos tres pasos o si no, ayudarnos con terapia. Bien, entonces tenemos la respiración consciente, ¿vale? Para permitir la emoción, para aguantar la tormenta, ¿vale? Con serenidad, con emociones positivas añadidas, ¿vale? Y lo que sucede es que cuando decimos sí a la emoción y permitimos eso, al final esa respiración y esas emociones positivas, ¿qué es lo que hacen? De manera natural y automática generan que la mente se abra, ¿no? Entonces se genera un espacio. ¿Vale? Y entonces, lo que al principio la emoción ocupaba todo el espacio de la mente y de la conciencia y solo había emoción, empieza a darse cuenta que la emoción se va quedando ahí y el espacio donde está la emoción se va aumentando. ¿Vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que ya no te avasalla de la misma forma, no es lo mismo que una cajita esté así, en un espacio así, y todo el espacio ocupe la cajita, que la cajita está así y el espacio donde está la cajita sea 10 veces más. O sea, el efecto que produce sobre la mente una emoción en una percepción amplia no es lo mismo que en una percepción estrecha. ¿Vale? Entonces, nosotros permitimos la emoción, nos apoyamos, nos anclamos en la respiración, sentimos las emociones positivas arraigadas a la respiración consciente, seguimos aguantando la tormenta emocional en esa calma y nos damos cuenta del espacio que se va abriendo. ¿Vale? Cuando hay espacio, hay cierta o mucha mayor claridad. Es decir, hay espacio, ponemos, relativizamos la emoción, ponemos la emoción en perspectiva, que antes ocupaba todo el espacio de la mente y no tenía perspectiva para dar ni claridad, ni respuesta, ni encontrar solución, ¿correcto? ¿Vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que permitimos que lo que decíamos otro día, la vía larga, la vía reflexiva, actúe en la corteza prefrontal. La corteza prefrontal lo que hace es encontrar respuestas. Desaparece la vía refleja, que es la vía corta, que iba del estímulo a la amígdala, ¿vale? No caemos en el secuestro de la amígdala, que es decir, no caemos en sucumbir a la emoción y encontramos una respuesta. Entonces, encontramos una respuesta, entendemos de alguna manera la emoción, pero como también entendemos que es un trago difícil de hacer, ¿cómo podemos acompañarnos para soltar la emoción? Pues a través de ¿qué? De la compasión. Entonces nos damos cariño, ¿vale? Nos hemos dado cuenta que en realidad hemos hecho un trabajo difícil. O sea, todo esto que estoy diciendo es muy bonito decirlo. Ahora hazlo. O sea, como que esto es como la meditación, es sencillo, pero no es fácil. Cierra los ojos y atiende la respiración, que es fácil. La instrucción facilísima. Ahora ponte a hacerlo. Ya verás cómo cierras los ojos y empiezas a atender la respiración y tienes 300 pensamientos. ¿Vale? Pues en la gestión emocional es prácticamente lo mismo. Yo diría que incluso es más complicado elaborar de esta forma una emoción. Pero bueno, es posible, como decíamos en el curso. Hay mucha gente que le gusta hablar de meditación, pero nunca hace meditación. Hay gente que le gusta hablar de las emociones, pero nunca se tira a practicar cómo gestionar la emoción. Entonces, lo que tenemos que hacer es escucharlo, saber que esto es posible, intelectualmente comprenderlo, pero ahora lo que hay que hacer es hacerlo, ¿vale? Y ver esa experiencia a nosotros que nos aporta, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, soltamos la emoción, dejamos que la emoción termine, nos damos cariño y seguramente ahí hay un entendimiento. Un entendimiento quiere decir que muchas veces nos vamos a dar cuenta que ese malestar que nos lleva a la emoción, ese mal trago que a lo mejor hemos tenido que sufrir o sentir, etcétera, etcétera, generalmente tiene una razón de existir. Entonces, lo que no entendíamos de la emoción, ahora lo comprendemos. Y podemos decir, gracias a esto desagradable que me pasó, he entendido esto, esto y esto, y aquello que pensaba que solamente era aflictivo y negativo,
ahora resulta de que ha sido positivo, ha sido constructivo para mí. He aprendido algo de esto. ¿Vale? ¿Sí? ¿Más o menos? Bien. Entonces, esto es un poco cómo gestionar las emociones. ¿Cómo podemos hacer esto en la vida diaria? ¿Por qué? Porque en la vida diaria no tenemos a lo mejor 20 o 25 minutos para estar en un sitio tranquilo, sentarnos, hacer un poco de concentración, respirar, generar cierta serenidad, focalizar la mente, luego abrir el foco de atención. Todo el proceso de la meditación es un sitio y una forma favorable de poder observar a la mente, como sabemos. Pero en la vida diaria esto es más complicado. Entonces, en la vida diaria, ante un estímulo que va a desencadenar una emoción, o que ya lo vemos venir, ¿vale? Porque ya sabemos que Menganito, en cuanto puede, me va a decir una cosa que me va a provocar, o lo que sea. Entonces, nosotros lo que intentamos es preparar a través del máximo anclaje. Ya os habéis dado cuenta, hay dos cosas fundamentales y básicas aquí para la gestión emocional, bien sea en la práctica formal o en la vida diaria, que es la conciencia, la atención y la respiración. ¿Vale? Entonces, viene Menganito y nos dice, pues nos chincha, ¿no? Nos pica, nos provoca, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros ya lo vemos venir, ya lo vemos, tomamos conciencia, porque además puede ser una cosa repetitiva, y entonces generalmente yo lo que aconsejo, no digo que sea fácil, como nada de todo esto es sencillo, pero es fácil, es cambiar esa receptividad negativa por una sonrisa. Yo me acuerdo que hay no sé si era Alfonso Pucho, no sé quién comentaba esto, ¿no? Que hablaba de una persona que tenía en el trabajo, una persona que estaba siempre incoherente. Y digo, pues mire, cuando venga Menganito, a esa persona que usted no la puede aguantar, nieto, sonríale. Era su jefe. Y luego de 15 días de cuando venga, en vez de estar atacada de los nervios, de sonreírle, a ver si cambian las cosas. Y es muy gracioso porque la chica dices, oiga, sí, esto es increíble. 2 o 3 semanas después, al principio era imposible, porque ¿cómo voy a sonreír a este fenómeno, lo que sea? Pero al principio, de tripas corazón, cuando venía a provocarme o a tal, yo le sonreía, al cabo de X tiempo me costaba menos sonreírle y a las 3 semanas la dinámica entre mi jefe y yo ha cambiado de manera sustancial, ¿no? Entonces, esto es una actitud, ¿no? Entonces, ya sabemos cómo es la cosa, nosotros, ¿cómo hacemos en la conciencia corporal? ¿Cómo sabemos, que ya lo hemos estudiado y lo hemos compartido, cómo sabemos que el cerebro funciona eficientemente? Por dos cosas: actitud corporal y expresión facial, ¿sí o no? Cuando tenemos una expresión facial empática o de apertura y una posición del cuerpo presencial, el cuerpo va a tener mayor espacio de disposición. Entonces, si viene mi jefe, yo ya estoy así ya rabioso, contraído, con el ceño fruncido y los dientes apretados, ahí no vamos a conseguir grandes cosas. ¿Vale? Ya seguro que a la mínima que nos diga, ¡pum!, se va a armar. ¿Vale? Pues entonces, en la vida diaria, tomamos conciencia e intentamos mantener una postura corporal de apertura, hombros atrás, erguido, nos gusta una pequeña sonrisa, simplemente, no, que nos digan, porque al final, si os dais cuenta, el problema emocional lo sufrimos nosotros, lo pasamos muy mal con las emociones. Entonces, también tener esa inteligencia es una forma de autocuidado. Si yo aprendo a gestionar las emociones, no solo en la relación con los demás que va a mejorar, sino que yo voy a tener mayor bienestar, menos secreción de cortisol y menos problemas de salud personal, ¿no? Porque sabéis que muchas veces, pues bueno, pues las enfermedades, hay muchas, la descomposición intestinal, las contracturas musculares, en fin, los dolores de estómago, las úlceras gástricas, muchas veces son enfermedades psicosomáticas. Entonces, gestionar las emociones mejora muchísimo nuestra salud. O sea, que es un tema de autocuidado y de inteligencia, ¿vale? Bien, entonces, actitud corporal, expresión, ¿vale? Y luego mantener siempre el contacto con la respiración, ¿vale? Una respiración serena, suave, concentrada. ¿Por qué? Porque eso va a permitir
que el sistema vagal no reaccione, o sea, no se genera una reacción neurohormonal que estimule la amígdala, o sea, vamos a tener menos reactividad y acordaros, que esto es importante, que al aumentar el tono vagal con la respiración, a esa persona, nosotros vamos a sentir esas emociones positivas aquí, que van a ser tolerancia, lo que nos diga, pues nos la bufa mucho, ¿vale? Tolerancia, empatía, ¿qué quiere decir? Pues es que este chico, si me dice esto, es que lo está pasando fatal. Porque ¿a quién se le ocurre decir esa subnormalidad? O sea, ¿qué mal lo estará pasando? O sea, tenemos incluso una empatía hacia eso, ¿vale? Tolerancia, aumentamos lo que decíamos, la ventana de tolerancia o la resiliencia aumenta, ¿vale? Y eso es muy importante porque esas emociones positivas añadidas al aumento del tono vagal y el espacio que se genera hace que la gestión de la emoción sea mucho más eficiente. ¿De acuerdo? Hoy estoy diciendo muchas cosas, pero creo que es importante que las retengamos. Primero, las cosas en sí. Y segundo, por qué, cuál es la explicación y la razón, tanto fisiológica como psicológica, de que esto funciona. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, una vez que ya hemos tenido una expresión corporal, la sonrisa, la respiración, ¿vale? Vamos a tener un espacio. Entonces, ese espacio es lo que decíamos también en la meditación formal. Ese espacio va a permitir que esa pequeña bombita o esa tontería o lo que sea, en vez de ocupar todo el espacio de nuestra mente, sea una pequeña cosa en un espacio más amplio. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es relativizar ese estímulo que nos ha generado esa emoción, no darle importancia o darle una importancia relativa y que no dispare nuestro proceso interno. ¿Vale? Entonces, la dejamos pasar y la vamos a gestionar y no nos vamos a dejar afectar de esa forma ante ese tipo de estímulo. ¿De acuerdo? Bueno, esas son pequeñas. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? Perdón, ¿se ha ido algo? A ver. Ah, vale, se había marchado. Finalizar la reunión. No. ¿Se escucha bien? Vale, vale, porque ha salido aquí una cosa arriba que no ha salido nunca. Bueno, no voy a tocarlo por si acaso. Bien, entonces, nada, esto es lo que quería decir con respecto a las emociones en la vida diaria. Y ahora, dos cositas muy breves sobre el tema del miedo. ¿Mm? Quizás el miedo, como decíamos, es la emoción raíz y subyace a casi todas las emociones secundarias o incluso a las primarias, ¿no? El miedo está en la base, por ejemplo, de cuadros tan frecuentes como la ansiedad, ¿vale? Generalmente en la ansiedad tenemos un miedo a ahogarnos, esa sensación de opresión en el pecho, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, lo que sucede con el miedo es que es una emoción, como decíamos el otro día, muy fácilmente generalizable. ¿Mm? Es decir, que al sentir miedo y no gestionar bien el miedo y no tolerar bien el miedo, se va produciendo un miedo cada vez a cosas más insignificantes. O sea, cada vez más situaciones nos generan miedo. ¿Mm? O sea, es una emoción muy tendente a la generalización, como decíamos el otro día, y segundo, es una emoción muy tendente también a las supersticiones, ¿vale? Está en la base de muchas manías y de muchas supersticiones. Y luego hay un tercer punto que quizás psicológicamente sea de los más importantes, es que cuando no gestionamos bien el miedo, se produce una emoción que se llama miedo al miedo. No sé si habéis oído alguna vez esto. O sea, se genera miedo a tener miedo. ¿Por qué? Porque cuando no se gestiona de manera adecuada el miedo, lo que se produce es un aumento del diálogo interno, de todo el rollo mental que nos metemos en la cabeza, el ruido mental a través del miedo. Primero, para justificarlo. Segundo, para distorsionarlo y generalmente lo distorsionamos aumentándolo. Entonces ahí se monta una burbuja inmensa. Esto es como la metáfora tan frecuente de ver una cuerda y pensar que es una serpiente. Esto lo habéis oído hablar y generalmente es lo que nos sucede. Ante pequeñas cosas
generalmente reaccionamos con un miedo exacerbado y descontrolado o desmesurado. ¿Vale? Entonces, este es uno de los aspectos por los cuales es más importante gestionar bien el tema del miedo. Eh, ¿Por qué tenemos tanto miedo? A ver, la base de que tengamos miedo es que dentro, vamos a decirlo, en la evolución, en la propia naturaleza del ser humano, existe lo que llama la angustia vital, es decir, el miedo a no sobrevivir, o el miedo a la muerte, ¿no? Es decir, es lo que se llama angustia vital, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros toleramos muy mal esa situación de angustia vital y entonces tenemos miedo a muchas cosas, ¿vale? Lo único que queremos es apoyarnos constante y continuamente en el sentimiento de seguridad y de certidumbre, ¿de acuerdo? Buscamos cosas para sentirnos seguros, para no tener miedo a situaciones complicadas, ¿vale? Entonces, lo que sucede con esos sentimientos de seguridad y de certidumbre exacerbados o disfuncionales es que nosotros no podemos garantizarnos que siempre vamos a estar seguros, que nunca nos va a pasar de nada y que todo lo que va a suceder lo podemos prever, ¿sí o no? ¿Vale? Entonces, como hay gente que tiene esa necesidad de controlar de una manera tan exacerbada este sentimiento de seguridad, ¿vale? Está continuamente sintiendo miedo. Y es un miedo que se apodera de él y se convierte en una forma de vivir. Son gente que se llama miedosa. Tengo miedo, y lo dicen, yo tengo miedo a todo. ¿No habéis oído hablar de esto? O sea, la sensación de que, ¿no? Gente muy miedosa. ¿Por qué? Porque está muy apegado al sentimiento de seguridad, a la necesidad de seguridad y a la necesidad de control. No toleran bien la incertidumbre y la incertidumbre es una parte de la vida. No podemos tener todo seguro, no sabemos lo que nos va a pasar, es un principio esencial. Pero entonces, eso es una de las, lo que se llama la angustia vital, es una de las razones por cual el miedo en muchas personas es un cuadro psicopatológico tan importante, que termina con procesos de ansiedad, retraimiento, aislamiento, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Vale, pues entonces, eh, visto esto, vamos a la práctica y de lo que se trata es que vamos, si queréis, a coger la emoción del miedo, ¿vale? De una forma mediana. Vamos a intentar, por ejemplo, eh, encontrar la emoción del miedo, algo que nos dispare el miedo de una forma que no sea muy grande, ¿no? Para que no nos cause mucha tensión. Es decir, por ejemplo, no sé qué decir, tener miedo el miedo a, Enfermar, a a ponerte la enfermo. soledad. O a la soledad, a estar solo, por ejemplo, ¿no? A estar solo, no tolerar bien la soledad. O el miedo muchas veces a que cualquier cosa que nos sucede, por ejemplo, esto es un cuadro también de lo que llamamos la hipocondríaca, ser una persona hipocondríaca. Lo que tú quieres decir, que estamos siempre, nos relacionamos con una persona que ha estado constipado, tiene algo y enseguida pensamos que eso no lo va a pegar o que tenemos, los chicos, nos sale un grano aquí y pensamos que vamos a tener ya un cáncer. Sí, hay estas cosas que son tan frecuentes, por eso es lo que damos ante un estímulo X, nosotros siempre nos ponemos en el peor escenario. Entonces generamos un diálogo mental de miedo y de emociones y estado de ánimo que son súper negativos. ¿De acuerdo? Entonces, al final, como estos cuadros de miedo nos producen tanta distorsión, tenemos miedo a tener ese miedo, ¿no? Entonces vamos creando esos bucles psicológicos que tantos problemas nos producen. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna preguntita? ¿Vale? Hoy es un poquito más largo y extenso lo que es el contexto, pero yo creo que vale la pena haberlo sintetizado de la mejor forma posible y haberlo compartido para que sepamos por qué y de qué manera podemos hacerlo. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a la práctica.